La primera infancia, compuesta de 0 años a los 6, una edad de bastantes cambios, una edad donde el acompañamiento de padre, madre y demás familiares puede ser de gran importancia. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos de cuáles son las necesidades básicas en la primera infancia. Bienvenidos. Para los padres, la primera infancia supone un momento crucial de adaptación ante la llegada de un nuevo hijo o hija. Por el hecho de ser padres les corresponde la satisfacer las necesidades básicas y es decir, criar y ofreciéndole cuidado y sustento y protección necesarios para subsistir. En esos primeros años los padres tienen sus manos en todo el potencial para que el menor empiece a mostrar su personalidad y su apego adulto de forma adecuada. Se presupone que los progenitores van a tenerle presente y futura para realizarlo de forma correcta. Sin embargo, ni se les ha formado ni se les ha enseñado previamente para desempeñar la tarea. Los miedos, las inseguridades y los temores suelen ser características de su conducta en esta primera infancia, puesto que necesitan aprender a interpretar las demandas gestuales y las verbales incipientes del recién nacido y establecer su apoyo con un código de comunicación. Además, suelen carecer de conocimientos sobre el desarrollo evolutivo del niño, sobre cómo acomodar sus primeras conductas en este nuevo miembro de la familia, pero principalmente les falta seguridad para saber que están desempeñando su correcta labor. A ello se le suma la angustia generada cuando perciben que cualquier actuación sobre el niño o la niña supone elegir entre ralentizar el ritmo familiar o acelerar el ritmo del recién nacido. Por tanto, forma parte del aprendizaje de los padres en esta etapa establecer prioridades, adaptarse a ellas o cambiarlas pertinentemente en función de las circunstancias que reclamen el niño y el contexto. Las altas expectativas familiares que se crean en torno al menor, sobre todo ellas mismas como padres, son también propias de este periodo, y en especial en los padres primerizos. Inconscientemente, los progenitores asocian su buen hacer como padres con la cuasi precocidad en las manifestaciones infantiles. Su inquietud aumenta cuando el bebé no adquiere casi inmediatamente las conductas que ellos desean. Inquietud que se incrementa ante la comparación natural e inevitable de su hijo o hija con niños de otra misma edad. Como resultado, los padres suelen tener angustia, intranquilidad e inseguridad acerca de la ecuación de su comportamiento como padres. Por estas razones, es fundamental que expertos en la periodo infantil, pediatras y educadores brinden apoyo encaminado en primer lugar a informarles a que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, aunque existan más o menos amplios en los que se producen distintos hitos de la evolución y no pueden dar fechas exactas en el calendario. En segundo lugar, en dar pautas concretas sobre cómo criar y educar al menor de forma adecuada y en tercer lugar, sobre todo, minimizar su incertidumbre sobre el buen desempeño de su papel como educadores. Este proceso de crianza se acompaña inseparablemente de educación del mismo momento del nacimiento. La atención diaria y continua a las necesidades básicas del bebé constituye su marco del aprendizaje, en el que va a ir construido un vínculo afectivo especial con sus cuidadores. Este vínculo, que se conoce como apego, se traduce en que el niño trata de mantener la proximidad con la persona con quien lo estableció, por lo que le proporciona seguridad necesaria para un desarrollo del apego correcto, la función que conviene que cumplan los progenitores. Y en especial, la figura materna por venir asociada a la lactancia es el de estar disponible, de atender y responder a prontitud a las demandas sociales, sensoriales del menor, que reclama contacto físico, atenciones, vocalizaciones y contacto visual y sus respuestas y motivaciones. Un apego correcto en este periodo favorece el desarrollo de la capacidad exploratoria del entorno, que se ve estimulada por su desarrollo psicomotor y por sus capacidades perceptivas, su curiosidad y su alto grado de actividad. Así, el menor en esta edad es capaz de alejarse de sus progenitores para examinar su contexto, inicialmente manteniéndolos en su campo de visión. El reto para ellos es saber despegarse del menor y no crear un vínculo de dependencia hacia él, fomentando conductas de proximidad hacia terceras personas y un espacio afectivo para ello. De otro modo, el niño o la niña reclamarán la presencia constante de uno de los progenitores para explorar el entorno, incluso conocido como puede ser su propia casa, los columpios o a los que suele acudir. Se negará a quedarse solo con personas conocidas o familiares, pero sin compañía en contacto visual del padre o la madre, y solicitará a sus progenitores ayuda para acercarle objetos que quiere reconocer. Para ello, es importante que los padres combinen el afecto con el control hacia el niño durante la etapa de exploración en su entorno inmediato.
La inteligencia en la primera infancia se caracteriza por ser sensoriomotora, puesto que el conocimiento del niño en la parte infantil de la realidad se basa en la percepción y en la acción motriz sobre ella. Inicialmente, el menor va a encontrar una fuente de estimulación y de exploración en su propio cuerpo, y posteriormente en el entorno inmediato, primero en los adultos y luego en los objetos que le rodean. Esta exploración empieza siendo controlada por los estímulos externos, en cuanto a preferencias atencionales de color, viveza, tamaños, movimientos y vocemonas, y pasa a ser más consciente y motivada conforme el niño crece y es capaz de controlar su propio cuerpo, siguiendo los principios neurológicos de la ley cefalocaudal y próximo-distal. Realiza una aproximación táctil olfativa que se tiene al alcance, llevándose los primeros a su boca a los objetos que quiere conocer y luego examinándolos visualmente. El desarrollo madurativo del niño se manifiesta en el tipo de exploración y de meditación que realiza. Inicialmente será capaz de emular gestos y sonidos para esperar las respuestas de los adultos. Posteriormente lanza objetos repetidos para observar las consecuencias que esto produce a su alrededor. Y final, a la etapa de este periodo, reproducirá conductas vistas con interioridad, indicando la presencia en memoria. Por tanto, la labor de la familia está en encauzar esta capacidad de exploración del entorno físico y social de forma correcta, animándolo o disuándolo de situaciones que según corresponda, despertando la curiosidad y el interés y dando respuesta a su necesidad de estimulación sensorial con la cantidad y calidad y tiempos de ritmos adecuados. En cualquier caso, la supervisión del adulto es básica y necesaria en esta etapa en la que el menor es totalmente dependiente y no es capaz de protegerse a sí mismo. Conviene que el adulto evite el riesgo de accidentes domésticos que se pueden producir por los altos niveles de actividad física infantil, combinándolos con la alta curiosidad y la falta de juicio. Las caídas, las quemaduras, asfixias, envenenamientos o ahogamientos son los accidentes más comunes en esta etapa. Ante ello, los padres deben preocuparse por la prevención de accidentes más que por la posibilidad de sufrir lesiones, en los que por al azar se vuelven envueltos. Es también propio de este momento que el niño inicie la comunicación y el lenguaje que va a encontrar su punto álgico al final de esta etapa y principio de la siguiente. Esta comunicación se produce a través de las señales emocionales que sirven al bebé para dar claridad e inmediatiz para regular la conducta del entorno. Las señales de comunicación durante los primeros meses son la emisión de balbuceos, gorgojeos, sonrisas, sonidos o palabras que esperan ser respondidos. Posteriormente se acompañan de señas y de palabras inteligibles entre el emisor y el receptor. A través de esta incipiente comunicación, el niño percibe que el adulto entiende y obedece el mensaje que transmite. Los adultos deben educarle atendiendo o rechazando el contenido de sus demandas. Darle galletas cuando señalan dónde están, subiéndole los brazos cuando lo reclaman como ejemplos, y reforzando el uso del lenguaje verbal para responder sus peticiones. De otro modo, el menor puede llegar a entender al adulto que siempre responde a sus deseos y que no es necesario esforzarse por emitir sonidos complejos para ser entendido. La ayuda de los abuelos en la crianza y la educación de los nietos vienen en antaño. Es habitual en nuestra sociedad que los padres cuenten además con la ayuda de otras personas distintas que atienden al cuidado infantil de los niños, como pueden ser los educadores de educación infantil. Es tarea de la familia facilitar un acercamiento correcto del niño a otros ámbitos de socialización, de proveer el tránsito adecuado de la dependencia absoluta del núcleo familiar a la dependencia parcial de otros entornos, así como de promover espacios y tiempos para la participación activa del niño en otros escenarios y en terceras personas. Este paso puede generar, sobre todo en padres primerizos, a un deseo de hiperprotección hacia el niño, de supervisión de las tareas que otros realizan en estos contextos y de una obsesión por seguir al pie de la letra las recomendaciones pediátricas o de un apego ficticio de su hijo, motivado en parte por el miedo que puede acarrear su dependencia. El vencimiento de este miedo, acompañado de un clima de afecto y seguridad adecuados, le ayudará a afrontar este reto de exploración de su entorno y madurez. De este modo, será más fácil que con capacidades posteriores el niño acepte las pautas de comportamiento social y se adapte a ellas. Señalando las características fundamentales del desarrollo en esta etapa, se impondrán las necesidades de aconsejable y atender. El principal objetivo del educador es que el menor aprenda a asociar ciertas conductas con algunos aspectos deseables, de modo que tanto en el ámbito de la alimentación
como de la higiene o de la socialización, conozca qué conviene hacer. Para ello, convendrá que los padres vivan en la familia lo que él quiere que asimile, pero en ese momento se puede aprender, sobre todo imitando las necesidades de los adultos. De ahí que sea fundamental recargar a los progenitores el valor de su conducta y la importancia de la coherencia de sus mensajes. Ahora voy a hablar de las necesidades fisiológicas en la primera infancia. La primera, el descanso. Los horarios de sueño y de descanso tienen una función reguladora y reparadora en el organismo del niño. Estos horarios suelen acomodarse naturalmente conforme éste crece. Así, mientras que el recién nacido necesita dormir gran parte del día y de la noche, después del primer año las horas de descanso se reducen. El reto fundamental de padre y madre es aprender a regular el descanso infantil atendiendo a la diversidad de situaciones tanto de la familia como del niño que puede vivir en ese periodo. Dormir en lugares diferentes o habituales como puede ser en casa de abuelos, hoteles o en casa de amigos. Atender a las molestias físicas que impiden conciliar el sueño. Cólicos, detención, vacunas, resfriados o adaptar el ritmo de descanso cambiante debido a su madurez y crecimiento, separación entre tomas, introducción de nuevos alimentos. En todas estas realidades conviene que los progenitores aprendan a moldarse y acomodarse a las situaciones personales del menor con la flexibilidad necesaria y vencer la sensación de impotencia que les puede abrumar en algunos momentos. Es propio de los primeros meses de vida que los niños o progenitores lo quieran tener el tiempo posible en sus brazos, actuación de que el niño reclama por el estrecho vínculo que supone el contacto con el adulto y por el agrado de esta situación. Mecer al niño entre brazos sin realizar ninguna otra actividad es algo que reclama la mayoría de los bebés, que es positivo para su desarrollo sensorimotor y afectivo, y es necesario para calmarse. Sin embargo, que el bebé se acostumbre a estar en brazos y que manifieste a través del llanto su desagrado ante un cambio en ubicación, el padre y la madre les conviene aprender a interpretar y a entender debidamente las demandas del niño sin caer en un principio de monopolización infantil. El modo de enseñar y acomodar y regular descanso proviene de los comportamientos familiares repetitivos, conocidos como las rutinas diarias, que son vividos dentro de la familia junto al orden y la disciplina del padre y madre que establezcan sobre sí mismos y sobre el niño en las últimas horas del día. Como resultado, el niño aprende a asociarlos el descanso. Concretamente relaciona el cese de la actividad familiar, la calma doméstica y ciertas pautas al antes de acostarse, la cuna, la cama, la soledad y la seguridad y tranquilidad de su entorno con la inducción al sueño. Sin embargo, existen ciertas situaciones familiares en las que este aprendizaje se puede entorpecer. Esto cuando se trata de hacer conciliar el sueño sin permitir siquiera que el menor aprenda de su propia manera de encontrar la calma ni la relajación necesaria para conciliar el sueño, y en espacios ajenos o distintos cada vez. En ocasiones, al cuidado de los nietos, los padres u otras personas a cargo acostumbran de que el niño concilie el sueño en sus brazos mientras ellos tratan de seguir con la actividad a la espera que éste se duerma. Lo que consigue es que se asocie la postura de los brazos para poder dormir, tras cierto tiempo de desvelo y que por tanto reclame un contacto físico y que rechace quedarse solo durmiendo en la cuna o en su cama. El niño necesita sentirse seguro cuando sus progenitores no están a la vista. De ahí que sea algo útil utilizar un muñeco, un chupete, un objeto conocido por él para dormir y que le introduzca seguridad. La alimentación. Como se ha hablado anteriormente, el punto dedicado a la alimentación del niño tiene una gran trascendencia educativa y no solo alimentaria. También en este periodo constituye el momento óptimo para fomentar la cercanía y el vínculo entre niños y progenitores, para que se asocie el momento del alimento como un momento placentero, para que entienda que las conductas son adecuadas y cuáles son improcedentes que conviene comer y cómo se debe comer. En este sentido, no es sinónimo dejar de hacer. En algunas ocasiones, las prisas y la monotonía de estos momentos hacen que los padres no valoren suficiente la trascendencia educativa que tienen estos instantes, sobre todo que aumenta la independencia del niño en el momento de debe ser vigilantes pasivos sobre el tiempo de la alimentación. Los padres van a aprender a reconocer e interpretar los signos y manifestaciones relativas a las necesidades alimentarias del menor y responder a ellas adecuadamente. Las orientaciones pediátricas recibidas servirán a los padres para pauta para guiar su conducta en esta área y en las cantidades y la constancia y la variedad de sabores y texturas en la alimentación que conviene introducir en la dieta infantil. No obstante, como se maneja el tiempo de alimentación en estos primeros años, es un aprendizaje que interesa adquirir
que los progenitores día a día, con la dificultad añadida de que en este periodo el menor causa que cualquier cambio se produce a su alrededor y que esta es la etapa evolutiva que hay más variaciones alimenticias. Por ello, es esperable que se produzca la negación del niño ingerir por primera vez ciertos alimentos o modificar su textura, la dificultad para terminar la cantidad esperada o la pérdida de peso y de apetito debido a alguna enfermedad infantil común o incluso el calor. Todo ello hará que este tiempo pueda ser servido con angustia de los padres y que en mayor medida en cuanto menos pesos y talla tenga el menor. Algunas claves para que se mantenga la paz necesaria es que se eduque a la vez y que se alimente el niño. Pueda venir de las orientaciones pediátricas sobre la cantidad de ingesta de alimentos, del modo de distribuir y adelantar las tomas para evitar conductas nerviosas y ansiosas, de la persistencia y la paciencia adecuadas ante la negativa de comer o querer algo que no debe, de la calma que la familia consigue mantener en estos momentos, del ingenio de los padres para conseguir que el niño o la niña coman al menos lo que les corresponde, del modo que desean o de la dramatización de estos momentos. La regulación del tiempo de comida y las asociaciones en esta área pueden verse entorpecidas por un clima familiar e inadecuado, como cambiar arbitrariamente el horario de comida del niño por las prisas o por el ritmo del padre cambiante. Es también un problema si ellos dan mayor cantidad de la requerida y si durante esta ingesta no se promueve la autonomía del niño. Muy ligado al anterior, se une que se dramatice el tiempo de las comidas, de modo que los progenitores fomenten que el niño una resistencia inconsciente o una oposición indirecta al tiempo de la comida. El menor puede aprender de este comportamiento familiar que recibe más atención de sus cuidadores. Si se comporta de un determinado modo en las comidas, aspecto que puede llegar a reforzar su conducta. Suele ser común que los padres no establezcan límites en el tiempo y en el espacio de las comidas, y que por ello el menor asocie estos espacios a tiempo de juego. Así, los padres pueden crear un autoservicio de comidas para el hijo o pueden perseguirle por la casa para que termine su ración. Los niños aprenden en el contexto lúdico y para ellos supone el juego. Sin embargo, interesa que conozcan desde pequeños qué es el tiempo de las comidas, que tienen unos límites establecidos en formas de espacio, tiempo y forma. Deben entender que la comida es grata y produce placer, pero que no se juega con ella, como con otros objetos, que no se manipula para jugar ni se tira el juego al suelo, como un ejemplo. La higiene y los cuidados. El objetivo básico que se persigue con la atención de la higiene y los cuidados infantiles es mantener un buen estado de salud. Los padres cuentan con la supervisión y la ayuda pediátrica continuas en el momento en que el niño está desarrollando su sistema inmunológico. En esta etapa son ellos los principales responsables e implicados directos en la realización de actividades de cuidado y de higiene sobre su hijo y sobre el ambiente que les rodea. Al final de este periodo, la actividad empezará a ser colaborativa, por el mayor grado de autonomía que desarrolla el niño. Por este motivo, es imprescindible que inicialmente los padres se responsabilicen directamente en mantener el cuidado y el ambiente de higiene personal y ambiente adecuado en el niño a su alrededor, para que el menor luego sepa responsabilizarse autónomamente de su higiene. En esta edad, el adulto incumbe seguir las pautas pediátricas respecto al calendario de vacunación, de profilaxis de objetos que usa el menor, como biberones, chupetes, tetinas, y cuidado de la higiene tanto del menor como de su entorno. Convendrá que los padres traten de estos momentos de higiene, el cambio de pañales, el baño, la hidratación diaria, el uso de cepillo de dientes sin pasta dental o lavarse las manos o los dientes o la nariz sean momentos agradables y placenteros para el niño. La presencia de algunos objetos, juguetes en la hora del baño, la prosodia adecuada del progenitor durante el cambio de pañales o las mismas caricias pueden facilitar esta asociación. El cuidado de la higiene ambiental es fundamental en esta etapa en cuanto a la ventilación, la limpieza y la desinfección, puesto que se trata al menor de tratar de introducir todos los objetos a su alcance, especialmente en el suelo, en la boca para ser conocidos. De ahí está la importancia de la supervisión familiar para evitar accidentes domésticos. Al final de esta etapa llegará a asociar estas conductas a aspectos deseables, como su propio aseo y el de su ambiente, gracias al ejemplo vivido en la familia y a los comentarios sobre qué no debe hacerse, comerse o tocarse. El niño aprende de lo que ve y de lo que vive. Por lo tanto, el duro proceso educativo siguiente es de los padres, que le enseña a ser protagonista, a vivir estas actividades de higiene como un miembro más de la familia, que le ayuden a responsabilizarse de lo que corresponde por su edad y le faciliten lo que asuma su continuidad. Para ello, los progenitores les corresponderá superar el miedo a la libertad del menor, a que se equivoque, a que haga lo que debe, pero de modo menos deseable y más lento de lo esperado.
Este aprendizaje puede encontrar algunas dificultades en el entorno familiar, cuando los adultos no están alerta ante las señales infantiles. Al final de este periodo, el niño es capaz de percibir la necesidad de ir al baño y de demandar la ayuda de un adulto. Si el adulto no le acompaña al baño ni se favorece en el cierre de estas rutinas ligadas a su aprendizaje, utilizar el orinal, esperarse en el baño, quitarse el pañal, el menor puede llegar a retrasar dicho aprendizaje. Si bien hay opiniones encontradas respecto a si conviene preparar al niño a controlar esfínteres o bien se debe iniciar cuando el niño muestre ciertos signos físicos y emocionales, hay un acuerdo unánime en que se requiere de la ayuda del adulto para favorecer ese aprendizaje. De igual modo, si el niño manifiesta que tiene las manos sucias y no le acompaña a lavarlas, el niño no percibirá la importancia que tiene esta conducta básica de limpieza cuando está especialmente interesado en asumirla. Existe también un problema cuando los adultos no fomentan el aprendizaje autónomo del niño ni introducen rutinas de higiene. Al adulto le corresponde limitar paulatinamente su ayuda para que el niño sea cada vez más independiente en estas rutinas, al lavarse las manos antes de comer, al secárselas con la toalla o al utilizar la servilleta autónomamente. Si los progenitores no permiten que los niños colaboren con el propio aseo o en el entorno que les rodea, lanzándoles mensajes de que no es suficiente lo que hacen, tomando de ello las iniciativas, retrasará la adquisición de estos lenguajes. Cuando no existe disciplina ni un clima de aprendizaje familiar o cuando existe desorden por una excesiva preocupación familiar por la higiene, puede entorpecer esta enseñanza. Las necesidades cognitivas en educación temprana. Se entiende por educación temprana el proceso educativo global, secuencial, continuado y regulado iniciado antes de los 3 años de la vida, aprovechando el momento en que el sistema nervioso central se encuentra en el periodo de mayor plasticidad, pero sin forzar ni acelerar en ningún caso el curso del desarrollo normal. Su finalidad es la optimización y el desarrollo de las capacidades del niño. Se parte de esta premisa de que el niño aprende todo lo que le rodea para comprender el sitio de las cosas. El significado de que los niños construyan sobre esa realidad dependerá en buena medida de las facultades del menor, de la capacidad de los adultos, progenitores, cuidadores y educadores de mediar esta comunicación, del tipo de estímulos que le proporcionen para desarrollar la inteligencia sensoromotora propia de esta etapa. Interesa subrayar que los adultos son la primera y principal fuente de estimulación y aprendizaje para que el niño es quienes, en su propia persona, estimulan el tacto, las caricias y los mimos, el olfato, el olor corporal de la madre sobre todo, el gusto o el oído, la voz humana y preferente la de sus progenitores, y le enseñan a comportarse. En el caso de que los niños se queden al cargo de terceras personas, conviene atender igualmente los principios básicos de la crianza y de la educación. Interesa saber cómo actuar con él, estar bien capacitadas para ayudar y formar correctamente en su incipiente personal en consonancia de que los progenitores persiguen. Los objetos son la segunda fase de estimulación. En situaciones no patológicas, el contexto familiar del niño va a ser suficientemente rico en estímulos para favorecer el aprendizaje. Por este motivo, se destierra la visión en tanto mercantilista de que se obligue a los padres a construir un ambiente rico en estímulos para lograr un aprendizaje de favorar y óptimo argumentado de que cuanto más estímulos reciba a su alrededor, más inteligente será el niño. Do, 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 do. Durante esta infancia, el niño se puede ver expuesto a otras fuentes de estímulo externo, la música y la televisión. Es habitual que esta última sea utilizada de reclamo para mantener o entretener al menor. La misión de los progenitores es velar por la cantidad y calidad de estímulos y de mensajes que proceden de ellas, por los efectos nocivos que una exposición desmesurada puede tener en el desarrollo del niño. El conocimiento del desarrollo evolutivo puede ayudar a los padres a elegir el tipo de objetos que pueden interesarles más, el tipo de ejercicios que favorecen en este desarrollo. Así, hasta que el menor no logre la independencia psicomotriz total, serán los progenitores quienes se les acerquen con los objetos o quienes le acompañen hacia las cosas que captan su atención. La capacidad de los adultos de proporcionar estímulos adecuados y en el momento oportuno se ve amenazada por la presión social propia de la sociedad del bienestar. Se puede sobreentender que para mejor ser progenitor se requiere contar con la mayor cantidad de medios posibles,
con juguetes interactivos, videos educativos, música determinada y sin fin objetos que en un principio anunciados como al alcance de todos. Es frecuente que cualquier niño o niña de estas edades disponga de muchos juguetes. El rol de los padres es protegerles sobre esta sobreestimulación material y hacer el mejor uso posible del tiempo de juego. Contar con demasiados objetos puede infundir al niño poco dominio de la situación, incluido el sentido de inseguridad, al no tener la suficiente capacidad para asimilar las características de todo lo que les rodea. Por esta razón, es positivo que cuenten con objetos suficientes para jugar que fomenten su curiosidad y su interés, a través de la combinación y el equilibrio entre la uniformidad y la variedad de los estímulos, pero sin perder en vista que los excesos no son educativos. Una vez que se tiene adquirida la capacidad para deambular, su mejor estimulación vendrá de la exploración del medio físico. Le atraerán los objetos que quizás giran, se deslizan, se balancean y su propia actividad física como correr, tirar, lanzar objetos repetidamente. El papel de los educadores estará en disponer correctamente el espacio y el tiempo con el marco de seguridad adecuado para que vayan afianzando las habilidades que ya poseen y para que otras nuevas se den. En su comunicación le corresponderá establecer los límites y normas a las conductas infantiles exploratorias, que aprenda a que no todo es permitido y que todo no se puede explorar, tocar o hacer. En la infancia, las rutinas son tan importantes como los nuevos aprendizajes, porque ayudan al menor a prever los acontecimientos posteriores, aprender de su monotonía y de su repetición. De ahí está que el padre le pida y a la madre que aplauden cada vez que consigue guardar un objeto o que repitan la misma canción hasta la saciedad. Además, como se ha mencionado, para cualquier niño o cualquier acción supone una actividad lúdica, que puede ser una fuente de aprendizaje y disfrute. Por este motivo, la educación temprana debe ir encaminada a que los esfuerzos que potencialicen no solo son el equilibrio, la coordinación, la fuerza o la flexibilidad en el juego, sino que fomenten aprendizajes a través del juego. En esta etapa se puede iniciar en el orden recogiendo juguetes en su mismo sitio ya que sean utilizados, en la obediencia respondiendo a órdenes sencillas y en la superación de pequeñas frustraciones, cuando se le dice no a algo que no procede. Para lograrlo, interesa que el adulto se atreva a exigir y no exceder reemplazándole con lo que le corresponda hacia él, animándolo para que él sea quien concluya esa actividad, acompañándolo para que siempre sea su objeto y con paciencia suficiente para que de él aprenda con esa actividad lúdica. El contenido del mensaje religioso entra a formar parte del aprendizaje infantil en esta etapa, asimilándolo de forma natural, incluso lúdica en la vida del niño. En este sentido, el menor puede ser capaz de imitar ciertos comportamientos de los adultos y de seguir sus consignas. Identificar una imagen religiosa, darle un beso, acabar de decir una palabra de la oración que los padres han iniciado o imitar gestos de los adultos. El acompañamiento progresivo de los padres será fundamental para este aprendizaje, como los otros que se integren en la vida del niño o de la niña en una faceta más. Es frecuente que los padres escolaricen al menor en este periodo. Esta incorporación al mundo escolar puede ser costosa, sobre todo porque el menor pasa a ser del centro de atención de su familia a ser uno más de la escuela, con los mismos niños que tengan derechos y privilegios. Según su carácter, el niño o la niña puede mostrarse vergonzoso con personas que no conoce o con las que no lo tiene confianza. Si bien se puede quedar solo sin la presencia de los progenitores, necesita que le digan cuánto tiempo va a estar afuera, aunque la noción temporal no la tenga adquirida todavía. Y es normal que pregunte por aquellos de vez en cuando. Por tanto, el tiempo de adaptación del menor conviene que se acompañe siempre de mensajes que den respuestas a sus progenitoras o preguntas legítimas, tanto por parte de los cuidadores como de los progenitores. Se debe estar alerta a la presión social inconsistentemente que está inmerso el entorno al tema de la estimulación infantil. Algunas escuelas infantiles condicionan la plaza del menor que éste deambule. Este hecho puede provocar o empujar a algunos padres a estimular a su hijo o hija para adelante lo posible de la adquisición de la marcha. El uso de andadores, además de ser una posible fuente de accidentes domésticos, puede ser un modo de agravar esta situación. Con este comportamiento familiar se puede fomentar en que el niño utilice posturas corporales para las que ni su columna ni cadera están maduramente preparados. Entendiendo esta presión social a las que se ven sometidos los padres, cabe recordar que siempre es preferible respetar el ritmo madurativo del menor, que su musculatura esté preparada antes de acelerar el proceso precozmente adelantándose a él.
Las necesidades emocionales y socioafectivas del niño. Se ha apuntado las señas emocionales que son el recurso que tienen los niños para comunicarse y regular el comportamiento de los adultos. Por tanto, la labor de los progenitores está en responder ante estímulos infantiles de forma adecuada, de modo que el niño o la niña reciba el feedback correcto en cada situación. Las demandas y los vínculos entre el menor y el adulto cambian a lo largo de esta etapa. Por este motivo, interesan las respuestas familiares que se adecúen a este cambio. En el primer trimestre, el niño no diferencia quién interactúa con él. En el segundo trimestre, ya se manifiesta preferencia por sus cuidadores y es capaz de reconocer figuras de apego, aunque no rechazan los desconocidos. En cambio, entre los 6 y los 12 meses, el niño manifiesta conductas de rechazo a los desconocidos y deseo de proximidad continua a su padre y a su madre. Mientras que a partir del primer año, el niño o la niña muestran signos de independencia con las figuras de apego durante estos tiempos breves. En todo momento, los padres les corresponde manifestar una actitud empática, lo que les permite percibir e interpretar las peticiones de sus hijos de forma coherente. Estar sensorialmente cerca para responder a sus necesidades de ser mirados, cogidos o abrazados. Aprender lo que están en realidad y necesitan responder adecuadamente. Esta respuesta implica encauzar las conductas infantiles, sin esperar la siguiente etapa evolutiva, para que el niño se convierta en un tirano. El contacto corporal y las respuestas afectivas son causas para que un padre y una madre transmitan la seguridad emocional que necesita para sentirse protegido, querido y aceptado y apoyado. Así, la fuerza del tono, la intensidad, la frecuencia o la calidez de ese contacto físico de sus respuestas comunicativas ayudan a construir su competencia social. Estos vínculos con progenitores, en especial con la figura materna en esta etapa, le ayudan a edificar el desarrollo de su propia autoestima, a adquirir competencias sociales y a construir el apego seguro del que se ha hablado, pero siempre sin olvidar el cariño que se tome en la independencia. Las respuestas verbales y la prosodia son otros cauces que tiene el niño para responder a necesidades emocionales e infantiles. Estos mensajes transmitirán contenidos positivos, y en otros tratarán de poner contactos con la conducta infantil todavía inmadura para controlar y regular las emociones. Una forma de que el niño aprenda a controlar sus conductas es planteándole pequeñas negaciones que se suponen en pequeña definitiva vencimientos del niño, dando pautas acompañadas de gratificaciones sociales de materiales en esta edad. El objetivo de que el niño asocie un acto positivo con el deseo de agradar a sus progenitores y que encauce las emociones de forma correcta, ellos interpretan lo que está bien, de lo que está mal, de qué reacción van a causar en sus adultos. Cuando una orden es no obedecida y no recibe una reprienda por sus padres, el niño asocia como un acto incorrecto por lo que se ha producido ese agravio. Por esta razón, el padre y la madre deben estar especialmente atentos a no consentir ni reírse ante conductas indeseadas, aunque les puedan parecer graciosas en momentos puntuales. Un ejemplo que te daré. Por ejemplo, saber empujar a otro niño para subirse él antes a los columpios. Por ello, no tiene sentido práctico razonar sobre lo que es adecuado o inadecuado de un comportamiento determinado, sino manifestar el agrado o desagrado que a ellos les produce esa conducta. Asimismo, deben aprender a diferenciar la diversidad de situaciones en las que no convence poner en duda ni cuestionar a los progenitores lo que se les dice. Saltarse los límites en esta edad acarrea problemas físicos, como meter los dedos en un enchufe, empujar a alguien, soltarse de la mano ante un semáforo rojo, mientras que la obediencia lleva consigo la convivencia pacífica y el orden familiar. Al adulto le concierne tener siempre la explicación lógica y educativa de sus actuaciones hacia el menor, que necesita que le remartifiquen los límites de su actuación, aunque no tenga la capacidad de reflexión. El buen resultado educativo dependerá de la coherencia, de la empatía emocional y de la consistencia familiar que se transmiten y vivan las órdenes. Aunque en esta edad, los niños solo entienden la corrección o no de una conducta por el agrado o desagrado que le producen. Sus padres, que tienden a ser honestos e inculcar aquello que viene a su hijo o hija que no coincide exactamente lo que les agrada. Se entiende que la obediencia supone el conocimiento de lo que se nos ordena y la libre aceptación de ello en ciertos niveles básicos. En este sentido, no se hablará de una obediencia consistente del niño en este periodo, aunque sea imprescindible que aprenda a respetar la autoridad de padre y madre y a cumplir las consignas establecidas, sin obediencia externa que crecería el niño de control interno. Aunque la obediencia no es el único aspecto a tratar en esta etapa, es uno de los primeros aprendizajes que se necesitan para encauzar el comportamiento infantil.
Como una síntesis del podcast que hemos hablado, cabe mencionar algunas circunstancias que pueden entorpecer el correcto desarrollo afectivo del menor. Primero, cuando los padres son sobreprotectores. Así recortan la adquisición del lenguaje del menor, disminuyendo con ello su seguridad, dominio del mundo que lo rodea y consienten de actitudes tiranas por lo que no ayudan a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Segundo, cuando el niño no está con el niño su tiempo suficiente. Al adulto le conviene velar por establecer un vínculo seguro hacia el menor y no ceder ante los principios educativos que desea durante el poco tiempo que tiene que compartir con el niño o con la niña. Tercero, cuando se polariza la relación con los progenitores. Cuarto, cuando se aporta el cuidado necesario en las carencias básicas pero sin cariño. Sin esas manifestaciones de cariño, los desarrollos afectivos y sociales posteriores se van distorsionados. Quinto, cuando los padres continúan arbitrariamente. El menor puede asociar la conducta mostrada con algo deseable si es repetición. En el caso que los padres actúen en actuaciones negativas, quitar el juguete al hermano, permitan que ese comportamiento en una ocasión por cansancio o por estar concentrados en otra cosa, y lo repriman en otro momento. Él decidirá lo que es la bondad de la acción y depende de los estados de anímico de los padres. En la siguiente ocasión realizará la acción de observar la reacción de los padres para regular su conducta. Sexto, cuando los padres no establecen límites en su actuación, el niño se puede deducir de su conducta que no tiene límites y tampoco consecuencias. El motivo puede provenir de un cariño entendiendo como incompatible con la disciplina y el afán de no querer hacer sufrir a sus hijos. Y séptimo, cuando no aplican las consecuencias de límites establecidos. Es un modo en que el niño se asocia el razonamiento de los padres con la arbitrariedad de que el progenitor pierda la autoridad moral. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo para escucharlo. No olvides dejar tu like. También es importante leer tus comentarios, ya que con ellos permitimos mejorar y crear nuevos contenidos diseñados para ti. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diversos contenidos para ti. Para este podcast te acompañó Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.